Alcohólico despierta dentro de un ataúd. Después de eso, dejó el alcoholismo para siempre. Estuvo a 10 minutos de ser enterrado, cuando gritó: «Estoy vivo». Lo que sucedió después te impactará. Bienvenidos a Relatos de Adal. Aquí encontrarás historias que te atraparán desde el primer segundo. Escribe en los comentarios de qué ciudad o país nos ves. Comenzamos. Todo era oscuridad. Silencio absoluto. Como si el mundo entero se hubiera apagado. Apenas podía respirar. El aire era denso, caliente, viciado. Y entonces, de golpe, la realidad le cayó encima como una avalancha brutal. Estaba dentro de un ataúd. No era un mal sueño. No era un recuerdo difuso de una noche de borrachera. Era real. La madera lo rodeaba. Estaba encerrado. Claudio, 28 años, aún con olor a alcohol, aún con la piel fría del delirio etílico, estaba a punto de ser enterrado vivo. Trató de moverse. Golpeó con lo que quedaba de fuerza sus puños contra la tapa. Quería gritar, pero la garganta apenas le respondía. No sabía cuánto tiempo había estado inconsciente. No sabía cómo había llegado allí. Solo recordaba una cosa: la cara de su hija Valeria, de 9 años, mirándolo por última vez con un asco silencioso mientras su madre la arrastraba fuera de la casa, llorando. La última vez que las vio, no podía sostenerse en pie. Ni siquiera las suplicó. Solo lloró, abrazado a una botella. Y ahora estaba aquí, enterrado en vida. Su corazón latía con furia, pero cada segundo parecía un golpe más en su sentencia. Estoy vivo, abran, no estoy muerto. Nadie lo oía. Afuera, los familiares empezaban a despedirse. La tierra se preparaba para caer, y dentro de la caja, Claudio lloraba como un niño, no por miedo, no por dolor, por culpa, por vergüenza, por haber llegado tan lejos. Días antes, su vida era una rutina de destrucción. El primer trago al despertar, el último al borde del vómito. Claudio había tocado fondo tantas veces que ya no sabía si existía el fondo. Desde los 23 años, cuando su padre murió ahogado en alcohol, siguió el mismo camino con exactitud quirúrgica. Andrea, su esposa, lo soportó 5 años. En los primeros intentó ayudarlo. En los segundos intentó salvarlo. En los últimos solo intentó escapar. El día que se fue, Claudio rompió todo lo que encontró en casa, incluyendo una fotografía familiar donde Valeria tenía apenas 1 año. Esa noche se emborrachó tanto que despertó en el techo de una bodega, sin recordar cómo llegó ahí. El ataque llegó sin avisar. 72 horas de delirio, fiebre, convulsiones. Nadie lo auxilió. Vivía solo. La vecina de al lado, cansada de los gritos, llamó a emergencias creyendo que ya estaba muerto. Cuando llegaron, no encontraron pulso. Declararon el fallecimiento. Lo llevaron a la morgue. Nadie reclamó el cuerpo. La funeraria fue contratada por el municipio. Lo metieron en una caja de pino barato y lo enviaron al camposanto. El milagro ocurrió minutos antes del entierro. Un sepulturero joven escuchó un ruido leve, como rasguños. Pensó que era un animal, pero algo lo obligó a mirar más de cerca. Se acercó. Y entonces, el golpe. Un puño débil emergiendo desde adentro del ataúd. Lo abrieron de inmediato. Claudio estaba deshidratado, sucio, pero vivo. Los médicos no podían explicarlo. Lo llamaron resurrección espontánea. Pero él no dijo una palabra. Solo lloró. No por el susto. No por el dolor. Lloró porque ese debía ser su final. Tras su recuperación, no regresó a casa. Se refugió en un parque abandonado, sentado en el mismo banco donde alguna vez vio a Andrea jugar con Valeria. Lo observaba todo como si el mundo fuera ajeno, como si ya no le perteneciera.
Había regresado de la muerte, pero no sabía vivir. Fue ahí donde lo vio Hugo, su vecino. No eran amigos, apenas se conocían. Hugo era de esas personas que pasaban desapercibidas, pero que lo veían todo. «Tú eres Claudio, ¿verdad?», preguntó acercándose con cuidado. Claudio lo miró con desconfianza. No quería hablar, no quería escuchar, pero Hugo no se fue. «Sí queda vos, y eso no es poco. Mira, yo voy a un grupo de alcohólicos anónimos. No es nada mágico. No hay salvadores ni curas milagrosas. Solo gente rota tratando de no romperse más. Gente como vos, como yo. ¿Y tú dejaste de beber? Hace 12 años, aún me despierto con ganas. Pero no lo hago. No estoy curado, pero sigo vivo, igual que tú». En la reunión esa noche, Claudio caminó durante 1 hora. Dudó varias veces. Se detuvo en la entrada. Volvió a irse, pero finalmente entró. Y allí estaban, rostros comunes, hombres y mujeres con ojos cansados y manos temblorosas, dispuestos a escuchar, a compartir, a resistir. Y por primera vez no necesitó beber. Las sillas estaban dispuestas en círculo. No había escenario, ni púlpito, ni jerarquías, solo personas. Gente con la mirada quebrada, algunos más viejos, otros muy jóvenes. Todos compartían algo. Sabían lo que era tocar fondo. Sabían lo que era perderse. Claudio se sentó en silencio. No sabía qué esperar. Su mente aún estaba entumecida, como si todo lo vivido fuera un sueño confuso. Pero había algo diferente en ese lugar. No olía a juicio. No olía a condena. Olía a dolor compartido. Una mujer de cabello corto y manos pequeñas habló primero. Contó cómo su hija la había echado de casa tras encontrarla inconsciente en el piso de la cocina. Otro hombre, de voz temblorosa, confesó que cada vez que pasa frente a una licorería, siente que un imán le jala el alma. Y luego otro, más joven que Claudio, relató que lleva 7 días sobrio y que siente miedo. Miedo de sí mismo, de fallar, de volver a perder el control. Claudio escuchaba, y cada historia era como un espejo, como una aguja clavándose en el pecho. Era la primera vez que entendía que no estaba solo. Pasaron 3 reuniones más antes de que se animara a hablar. «Me llamo Claudio», dijo con voz áspera, como si pronunciar su nombre fuera escarbar una herida. «Y no sé si quiero estar aquí». Hubo silencio. Nadie lo interrumpió. «Mi esposa me dejó. Mi hija me mira como si fuera un monstruo. Me desperté en un ataúd. Estaba muerto. Y aún así, no sé si merezco otra oportunidad». Un anciano en el grupo asintió lentamente. «No se trata de merecer, hijo. Se trata de decidir. Nadie merece el infierno, pero muchos terminamos ahí por no saber cómo salir del fuego». Claudio tragó saliva. Sus ojos se humedecieron. «He mentido. He robado para beber. He herido a los que más me amaban. Cada vez que tocaba fondo, cavaba un poco más. El día que Andrea se fue, no supliqué. Solo bebí. Y ahora, ya no sé quién soy». La misma mujer de cabello corto se inclinó hacia él. «Sos un hombre roto, como todos aquí, pero estás vivo, y eso ya es un privilegio». Claudio asintió. Por primera vez no se sintió despreciable. Los días comenzaron a tener forma. Hugo pasó a buscarlo todos los miércoles y viernes. Caminaban juntos, en silencio, hasta el centro comunitario. Después de cada reunión, Claudio regresaba a un pequeño cuarto que le habían prestado. No tenía nada, salvo una cama, una mesa y una botella de agua. Pero no había alcohol. Por primera vez en años, no había alcohol. Las primeras semanas fueron una batalla constante. Soñaba con licor. Lo sentía en el aire. Lo escuchaba en los ruidos de la calle, como si lo llamaran. Hubo noches en que temblaba, sudaba, lloraba solo,
pero se repetía una y otra vez. Estaba en un ataúd, estaba en un ataúd. Ese recuerdo, ese momento, fue su ancla. Después de 3 meses, en una de las sesiones, Claudio contó su historia completa. Los miembros escucharon en silencio cuando relató cómo despertó atrapado, cómo golpeó la tapa con los nudillos rotos, cómo gritó hasta sangrar la garganta. Algunos lloraron, otros cerraron los ojos, pero cuando terminó, hubo aplausos. No eran aplausos de celebración, eran aplausos de respeto, de entendimiento, de hermandad. Una tarde lluviosa, Claudio se armó de valor. Se puso una camisa limpia y caminó hasta una escuela primaria al sur de la ciudad. Afuera, entre los padres que esperaban a sus hijos, vio a Andrea, y junto a ella, Valeria, con su mochila rosada, saliendo de clases. Otros, no, eso no es cierto. Andrea lo estudió con detenimiento. Había algo distinto en él. No era el mismo Claudio tambaleante y hediondo de alcohol. Sus ojos seguían tristes, pero estaban limpios. Claudio asintió, y ese pequeño hilo de posibilidad fue todo lo que necesitó para no recaer. En una reunión especial de aniversario, Claudio fue invitado a compartir su testimonio frente a 60 personas. No soy un milagro, dijo. Soy una advertencia. Estuve a 10 minutos de ser enterrado vivo. Lo perdí todo. Pero alguien me extendió la mano, y aprendí que uno puede volver a nacer, incluso desde un ataúd. Todos se pusieron de pie. Algunos lloraban, otros lo abrazaban, y entre la multitud, al fondo del salón, vio una figura familiar, Andrea, y a su lado, Valeria. La niña lo miraba. Esta vez no se escondió. La imagen de Valeria, de pie entre la multitud, quedó grabada en la memoria de Claudio como si fuera una pintura celestial. No corrió hacia ella. No gritó su nombre. Solo la miró, como se mira el sol después de una larga noche, con respeto, con asombro, con esperanza. Andrea no le dijo nada esa noche, pero sus ojos, que durante años fueron un muro infranqueable, ahora eran una ventana entreabierta. Claudio siguió asistiendo a las reuniones. Día tras día, reconstruyó una vida sin alcohol. No fue fácil. A veces se encontraba frente a una tienda y sentía que los dedos le temblaban solos, que el cuerpo pedía lo que la mente ya no deseaba. Pero no cedía. Cerraba los ojos, recordaba el ataúd y seguía caminando. Un año después de aquel encuentro en la escuela, Claudio recibió una llamada inesperada. «Soy Andrea», dijo la voz al otro lado. «Valeria está por cumplir 10 años. Y me preguntó si podía verte, solo un rato». Claudio se quedó en silencio, tragando nudos en la garganta. No sabía qué decir. No sabía si llorar o gritar de alegría. «Claro», respondió con voz temblorosa. «Cuando quieran». Ese sábado por la tarde, Andrea y Valeria llegaron al pequeño departamento donde Claudio vivía. Era humilde, pero limpio, ordenado. En la mesa había pan recién horneado, una tetera silbando suavemente, y 2 vasos con jugo. Valeria entró con timidez. Había crecido. Sus ojos eran los mismos, pero ya no tenían miedo. Lo miró de frente. «¿Tú eres mi papá?» Claudio sonrió, conteniendo el llanto. «Sí, cielo. Soy yo. Y lo siento tanto». Ella no respondió. Caminó hacia él y le extendió la mano. Claudio la tomó como si sostuviera el universo entero. Andrea los observaba, conteniendo también sus emociones. No confiaba del todo aún, pero sabía que algo dentro de Claudio había cambiado profundamente. No era el mismo hombre que ella dejó. Ya no olía a tragedia. Ahora olía a futuro. Con el paso del tiempo, Claudio comenzó a visitar a su hija una vez por semana.
Iban al parque, comían helado, hablaban de la escuela. Al principio, Valeria apenas decía palabras, pero poco a poco comenzó a reír, a contarle cosas, a abrazarlo sin miedo. Un día le entregó un dibujo. Era un hombre con una corona en la cabeza y una capa. Abajo había un mensaje con letra infantil. Mi héroe volvió de la muerte. Y ese día ya en el grupo de AA, dijo Claudio. Mi nombre es Claudio, dijo al comenzar, y estoy vivo. Hubo risas suaves, silencio respetuoso, y él continuó. No tengo una vida perfecta, pero tengo una vida, una real. Y todos ustedes aquí también pueden tenerla. Solo hay que empezar por aceptar la verdad. Somos humanos, no somos fallas. Somos historia, no errores. Somos segundas oportunidades caminando. Y en la primera fila, Valeria, ya con 15 años, aplaudía con orgullo. Andrea, a su lado, también, ya no como alguien distante, ahora como alguien que había sanado a su manera, al ritmo que la vida le permitió. Claudio nunca volvió a beber. Se convirtió en mentor dentro del grupo. Visitó cárceles, hospitales, barrios olvidados. Compartió su historia una y otra vez, no para que lo admiraran, sino para que otros supieran que incluso desde lo más oscuro, una persona puede salir adelante. Y cada vez que se sentía débil, solo tenía que mirar ese dibujo colgado en la pared, el del hombre con la corona y la capa, porque a veces los héroes no nacen de una hazaña, nacen de una caída y del valor de volver a ponerse de pie. Y así llegamos al final de este episodio en Relatos de Adal. Si te gustó esta estupenda historia, no olvides suscribirte, activar la campanita, para que YouTube te avise cada vez que subamos una nueva historia, y compartir este video con tus amigos, para que más personas disfruten de estas estupendas historias. Nos vemos en el próximo episodio. No te lo pierdas. Hasta entonces.